Hola, buenas tardes, Alejandro. Bienvenido a Entre Buenas Amigas Anda tardes. la Cosa. Hoy nos falla Arancha por causas mayores. No te preocupes, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Nada, oye, mira, que veníamos a hablar contigo sobre la endometriosis, porque estuvimos con Nerea hablando desde el punto de vista de las mujeres que padecen la enfermedad y sé que tú como ginecólogo eres un gran apoyo para su asociación. Y Eso es. entonces, pues venimos a buscar un poco pues, la explicación de qué es la endometriosis, ¿no? Para empezar, preséntate, Alejandro, perdona. Dinos, Claro que dinos sí, quién eres y dónde vienes y todas esas cositas que nos gusta claro, mira, saber. claro que sí. Soy Alejandro Pues eso, Correa, mi nombre. Yo soy colombiano, hice medicina en Colombia y luego hice la especialidad en ginecología en Barcelona. Y ahí en Barcelona estuve como 10, 12 años más o menos. Después de la residencia me quedé trabajando allí, me especialicé en endometriosis, estuve formándome con el doctor Carmona, que es uno de los referentes en endometriosis en España y en el mundo. Y pues allí tuve la oportunidad de trabajar tanto en el público como privado, pero pues desde esa época, yo creo que eso desde hace unos casi 10 años, me dedico pues sobre todo a eso, a ayudar a mujeres afectadas por esta enfermedad. Aquí en Navarra y en Pamplona llevo casi 3 años, un par de años, poco más. Y también he estado aquí tanto en el público como en el privado. Y hace unos 3 años fui cofundador de una asociación, de una organización sin ánimo de lucro que se llama IRU, desde la cual queremos apoyar la salud para que sea más participativa, para que la ciudadanía participe más en la salud, tanto a nivel asistencial como a nivel de investigación. Es decir, queremos mejorar la investigación en salud, ujú. contando con la participación activa de las personas, y también queremos mejorar la asistencia en salud, pues con lo mismo, implicando a la ciudadanía, y para eso pues hay que hacer muchas cosas. Las primeras es informar, hacer mucha divulgación científica, educar a la población para que sepa, porque si estás bien informado, pues puedes tomar decisiones y participar activamente de tu salud y de las decisiones en tu salud. Entonces, Y pues llevamos eso un par o tres de años trabajando en la asociación, y desde nuestra organización es que le hemos dado bastante apoyo a las chicas de ASENA, a la otra asociación. sí que Vale. hemos estado mirando un poco Iru y nos parece súper interesante, ¿no? Pero tengo preguntas sobre Iru, por un lado, ¿verdad? Pero Sí, vamos a hablar en un principio un poco, vamos a explicar a la gente qué es la endometriosis y así, para completar un poco la entrevista que tuvimos con Nerea y luego nos centramos un poco en Iru, si te parece bien. sí, claro que sí, lo que tú prefieras, como tú digas. Entonces, Alejandro, ¿cómo podrías explicar un poco qué es la endometriosis a los hombres y a las mujeres? Eso es, y ya lo aclaras bien porque es importante que todo el mundo conozca esta enfermedad, porque aunque es una enfermedad que afecta solamente a las personas con útero, pues así como todo el mundo ha oído hablar o conoce o tiene familiares o conocidos con cáncer de mama, aunque solo afecte casi solo a las mujeres, pues esto también lo debe conocer todo el mundo. Es una enfermedad que es compleja porque en realidad se trata como de un rompecabezas de un puzzle del que no tenemos todavía todas las piezas, ¿no? Nos faltan algunas fichas para poder completar el puzzle, pero tenemos muchas, entonces conocemos bastante la enfermedad, pero la manera más, digamos que para resumir la enfermedad, es una enfermedad inflamatoria crónica que es estrógeno dependiente, es decir, depende de los estrógenos, y pues que afecta a las mujeres en su edad reproductiva, porque como depende de los estrógenos, pues las mujeres que, por ejemplo, están en la menopausia, que ya no tienen hormonas, pues en teoría esta enfermedad ya no puede estar activa en esa etapa de la vida. Pero al menos durante la etapa reproductiva, pues es una enfermedad crónica, es decir, que no tiene cura, ¿no? Es como pues la diabetes o como otras enfermedades crónicas. Y inflamatoria porque se manifiesta a través de la inflamación. Supongo que Nerea ya les habrá explicado un poco, ¿no?, lo que es en sí la enfermedad. Se llama endometriosis porque depende de un tejido que está dentro del útero. El tejido que está por dentro del útero, es decir, lo que recubre la cavidad por dentro, ese tejido se llama el endometrio. Ese es el tejido que se desarrolla cada mes
para prepararse para un embarazo, y si no hay embarazo, ese tejido se desecha y se desecha cada Fenomenal. mes con la regla. Eso es, Ujú, la regla no es otra cosa pues que ese tejido que no se utilizó. Pues como se desprende, pues también hay sangre, pero la regla no es sangre, o sea, es en parte sangre, pero en gran parte son esas células de endometrio que no se utilizó porque no hubo embarazo. Y el útero se prepara cada mes para un embarazo con el ciclo hormonal. Entonces ese tejido endometrial, ese endometrio, solo debe estar dentro del útero. Y por muchos motivos y razones, y digamos que los orígenes son multifactoriales, algunos los conocemos, otros no, pero por lo que sea, hay ocasiones donde esas células endometriales, ese tejido endometrial, crece fuera del útero. Eso es la endometriosis. Pero se llama endometriosis, porque ese endometrio está fuera de su sitio. Y dependiendo del lugar donde aparezca o crezca este tejido, pues podrá dar unos síntomas u otros, ¿no? El síntoma principal o el síntoma cardinal es el dolor. Así como la regla pues puede molestar un poco, esto es un dolor bastante intenso, es decir, las mujeres afectadas de endometriosis, el primer síntoma que suelen presentar son reglas muy dolorosas ujú. y ese es el principio, es decir, por eso es muy importante dar visibilidad a la enfermedad y que la gente sepa, que la gente sepa que la regla no tiene que doler. La regla pues puede molestar, pero no tiene por qué interferir con tu día a día, no tiene por qué afectar tu calidad de vida. Es decir, si es un dolor muy fuerte, pues hay que investigar porque una de las causas de esta. Hay muchas otras, pero esta es una de las más frecuentes. Y es de las más frecuentes porque esta enfermedad es muy frecuente. Afecta entre una y dos mujeres por cada 10, es decir, alrededor de un 10%, esa es la cantidad de mujeres que tienen endometriosis. Eso si lo pones en contexto es parecido a la incidencia del cáncer de mama o de la diabetes, y todo el mundo ha oído hablar de cáncer de mama o de diabetes. Y De luego endometriosis no. puede ser que diagnosticada también. O sea, que Sí, esos números sean superiores, quiero decir. pues puede ser, pero no mucho, porque es verdad que como es una enfermedad compleja, pues existen casos de mujeres que tienen la enfermedad, pero no tienen síntomas, ¿no? Pero pues eso es digamos que eso es la minoría de los casos. La mayoría de las mujeres algún síntoma tienen, porque cuando ese tejido crece fuera de su sitio, pues el cuerpo reacciona, ¿no? Cuando ese tejido está fuera de su sitio, reacciona y genera una inflamación, y esa inflamación pues suele generar dolor allí donde esté. Es raro, pero es verdad que hay algunas mujeres que pueden tenerla sin tener síntomas. Pero sí, tal vez un poco más, pero no mucho más de ese 10-12% que se estima. Y, y entonces, un diagnóstico precoz mejoraría la sintomatología de las pacientes. Claro, claro, porque es una enfermedad inflamatoria y lo que al final acaba complicando la vida de estas mujeres es esa inflamación crónica. Ya sabemos que la causa es cuando esas células crecen fuera de su sitio, pero si nosotros podemos de diferentes maneras evitar que esas células proliferen o que ese tejido siga creciendo o siga invadiendo otras zonas, pues podemos frenar el avance, digamos, de la enfermedad y mejorar los síntomas de manera precoz. Es decir, cuanto más tiempo pase, pues más inflamación, esas células se siguen estimulando de los estrógenos, ¿no? Por eso decíamos que era estrógeno dependiente. Ese tejido, pues como que se va alimentando de esas hormonas y puede ir creciendo y apareciendo en otros sitios. Y eso digamos que propicia esa inflamación crónica. Entonces, el problema de la inflamación crónica es que llega a un punto en el que empieza como a destruir los tejidos de cierta manera, ¿no? Porque no es, la inflamación es un mecanismo de defensa del cuerpo, pero es, tiene que estar limitada en el tiempo. Cuando tú te das un golpe o te haces una herida, pues hay un proceso inflamatorio para curarte de esa injuria, pero es por poco tiempo, es una cosa aguda. Cuando eso se cronifica, pues se activan otros mecanismos que luego puede que no sean reversibles. Entonces, por ejemplo, en el caso de la endometriosis, esa inflamación crónica, dependiendo de dónde esté, que suele ser en diferentes partes de la pelvis, puede afectar pues, a las trompas, a los ovarios, al intestino, a la vejiga, a diferentes partes dentro del abdomen y la pelvis. Esa inflamación crónica, pues, aparte de que duele, cuando hay inflamación, cuando se cronifica, puede alterar las vías nerviosas del dolor, y eso hace que luego las mujeres tengan pues dolor incluso después de que les quitan las lesiones. Hay mujeres que las operan y les quitan los sitios donde estaba la enfermedad, donde estaban ese tejido ectópico, donde estaba ese endometrio fuera de su sitio, se lo quitan y quitan y siguen con dolor. Y eso es porque ya es tarde, ¿no? Ya tuvieron mucho tiempo esa inflamación y generó una reacción y una
digamos, reprogramación de las vías nerviosas por donde llegaba el dolor. Entonces, por eso es súper importante un diagnóstico temprano y un tratamiento precoz para evitar llegar a esos puntos. Tratamiento es sencillo. Pues sí y no. Entonces, en parte sí, porque digamos que no hay que hacer cosas muy complejas como lo es la cirugía, ¿no? Por ejemplo, antes se operaba mucho esta enfermedad. Ahora intentamos evitar operar porque son cirugías complejas y porque, como te decía antes, la cirugía no siempre cura la enfermedad, ¿no? Y digo que sí, no porque en parte es sencillo, pues porque son medidas de cambios de hábitos de vida, de actividad física, de tomar algún medicamento, de tomar suplementos a veces. Y digo, pero en parte no porque al final no es un tratamiento único. Es decir, siempre, como es una enfermedad que es multifactorial, que depende de muchas cosas, ¿no? Depende de los estrógenos, pero también depende de una alteración del sistema inmune que siempre está de base también. Depende de otros factores que faciliten la inflamación. Es decir, depende de muchas cosas, pues entonces el tratamiento tiene que abordar todos esos diferentes mecanismos. Entonces no vale, si fuera simplemente tomarte una pastilla, pues ya está, ¿no? Fácil, simple, pero no es tan simple. Sí que hay tratamientos farmacológicos, es decir, hay medicamentos que actúan en diferentes áreas o de diferentes formas eh, para mejorar, digamos, los síntomas de la enfermedad, pero siempre, siempre tiene que ser un tratamiento multidisciplinar, como multidimensional. Es decir, como sabemos que hay factores que facilitan la inflamación, por ejemplo, en la alimentación, hay un aumento en el estrés oxidativo y eso se puede mejorar con la alimentación, ¿no? Mejoras el consumo de antioxidantes en la dieta y eso a su vez disminuye ese estrés oxidativo que facilita esa inflamación crónica de la enfermedad. El dolor, por ejemplo, el dolor pues, tiene muchas vías y muchos mecanismos y sabemos pues, que hay la actividad física, que eso sí es simple, hacer deporte, eso libera endorfinas y eso mejora el dolor. Eh, Luego también hay otras cosas que son ya más, digamos que implican más al procesamiento cerebral o mental del dolor, ¿no? Son cosas que parecen lejanas a lo que es la enfermedad, pero la meditación, el mindfulness, la musicoterapia, el yoga, muchas cosas que tienen un impacto a nivel del procesamiento mental del dolor, pues está demostrado con evidencia que ayudan a las mujeres con esta enfermedad a lidiar mejor con el dolor, ¿no? Y al final es una combinación de diferentes tipos de tratamiento, es decir, por un lado, sí, podemos darles tratamiento hormonal para disminuir los estrógenos que alimentan eso, y por eso usamos mucho, pues, las anticonceptivas o tratamientos hormonales para disminuir los estrógenos, además de eso antiinflamatorios, porque hay inflamación para mejorar el dolor, además de eso analgésicos para, por otras vías, quitar el dolor, además de eso cambios en la alimentación, hay veces damos suplementos para dar más antioxidantes, actividad física. Y entonces, si te fijas, son muchas cosas que hay que hacer. Entonces, pues son cosas simples, una por una, pero en sí, pues al final es un tratamiento que implica mucho a la Y no solo a paciente, la ¿no? paciente, A sino a muchos concienciación, profesionales. Sí, mucha concienciación, autoconcienciación de cuidarse continuamente, ¿no? eso es. Y de entender, pues, que esto es una cosa compleja y por eso hay que atacarla de diferentes puntos de vista. ¿Tendría sentido, igual que se hace un screening de cáncer de pecho o de cáncer de colon, ¿tendría sentido buscar endometriosis ocultas en mujeres o Pues yo solo creo que, si hay sintomatología? claro, el concepto de screening o de cribado eh, es un concepto que en sí se basa en población asintomática, ¿no? Hay gente que no tiene síntomas. Y la endometriosis oculta, como te decía, es excepcional, es algo muy raro. La endometriosis no está oculta. Lo que pasa es que ha sido silenciada durante muchos años. Y eso es en parte culpa nuestra de los profesionales que no hemos hecho bien nuestra labor y falta de información de la población, ¿no? Como te decía desde el principio, el mensaje que hay que difundir es que la regla no debe doler. Eso es un síntoma y por Ujú. ahí empieza. Llevamos décadas normalizando eso, ¿no? Que la regla duele y que eso es normal y las mujeres que consultaban pues les decían no se queje, que eso es lo que le toca, ¿no? Y llevaban décadas sufriendo como ese silencio obligado por parte de la sociedad. Entonces, no hay que hacer, no tiene sentido hacer screening porque las mujeres que padecen la enfermedad
tienen síntomas. tienen Lo que hay que síntomas. hacer es cambiar la realidad que vivimos, escuchar a las mujeres y creerles, porque ellas no se inventan las cosas. Claro, Muchas van y consultan y las mujeres en promedio pasan por 3 ginecólogos antes de que les den el diagnóstico. Tienen que esperar de media entre 7 y 10 años para hacer el diagnóstico. Esos son datos vergonzosos. Y eso es lo que ha empeorado, digamos, la situación de muchas pacientes. Entonces, más que hacer un screening, que no es el concepto, ¿no? Screening es población sana sin síntomas, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es escuchar a las mujeres que se quejan, porque se quejan y tienen sí, sí, síntomas. Entonces, lo que hay que hacer es primero formar a todos los profesionales sanitarios, médicos de familia, enfermeras, en las farmacias también. Entonces, todos los sitios del sistema sanitario donde las mujeres van a consultar o a quejarse, formar a esa gente para que las escuche y sepa que puede haber algo detrás y que necesitan investigarlo, ¿no? Más que un screening es formación, concienciación de toda la población, tanto los profesionales como de la ciudadanía, ¿no? Porque ujú, también es culpa de los profesionales, pero también las mujeres por falta de información, pues dirán, no, pues es que a mi madre le dolía un montón, pues a mí me eso duele un sí, montón, sí. pues será normal. Y Aquí, esa herencia también aquí son voy datos a soltar una importantes. anécdota propia mía. Mi Sí. primer parto. Me acuerdo perfectamente que estaba yo ahí con las dilatando a ella de 8 o 9 centímetros y me decía la comadrona, ¿qué poco te quejas? Le digo, joder, si esto es poco menos que una regla. Luego yo no he tenido ningún problema, ¿eh? Tuve primer hijo y ya me bajó el dolor de las reglas, pero sí que es cierto que la comadrona se quedó así como que poco menos que una regla. Le digo, sí, poco menos que una regla, ¿no? Pues eso no es normal, Eso es, no eso es no es normal. normal. Comentaba yo el otro día con Nerea que todo esto de la endometriosis da sentido a aquella ley o sea, aquella norma que se sacó para que las mujeres con dolor por regla pudieran cogerse la baja. Claro, Sí, hace referencia a este tipo de dolores, han sí. estado tan silenciados que desde incluso las que sufrimos dolores decimos, joder, pues hemos trabajado toda la vida, Mm. ¿no? Sí, yo creo que el problema de salir era, o sea, no le iba bien a las mujeres con endometriosis, pues porque perpetúa esa falsa o sea, esa errónea convicción de que es normal que duela y si te duele mucho, pues cógete la baja. No, no, si te duele mucho, que te Bu- vean y te investiguen a ver por qué te duele tanto. No, y que te cógete la den la baja. solución. Pues, pues ya existe, o sea, la baja médica ya existe para las que tienen un problema de salud que les impide trabajar. Ujú, No había que inventarse una baja por la regla, ¿no? La regla no tiene que doler. eso Eso es. para mí, o sea, sí, la gente lo celebraba como un avance en los derechos de las mujeres y pues sí, porque es verdad que es injusta la sociedad en ese sentido. Las mujeres tienen que lidiar con muchos más problemas de salud, pero esto iba en contra de lo que De la necesitamos, que atención es, que requiere el problema. eso es. Esto como que está Es como, pues coges la baja y ya está, perpetuando, ¿no? Y pues eso no, es, no, eso no. es. Entonces, Hombre, yo creo que para mí fue bueno y malo a la vez. todo esto nos puede llevar a IRU, ¿no? Porque nos ha parecido súper interesante el proyecto de IRU Research